Bueno, vamos a continuar hoy revisando las causas de la cautividad esta en Babilonia. Qué bueno que ahorita daba gracias a Dios por la misericordia del Señor. Y hoy vamos a ver un poco parte de ese tema, podríamos decirlo, de valorar lo que es la misericordia de Dios, pero en sentido inverso un poco, mirando cómo el Señor demuestra su ira también cuando su pueblo le es infiel. Y desde la antigüedad siempre sabemos que el pecado lastima la tierra donde uno pisa, donde uno vive. Y el Señor en diferentes ocasiones precisamente buscó descontaminar esa tierra precisamente por el pecado del hombre. Así que vamos a mirar desde Levítico 18 este tema. Dice, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso las castigué por su perversidad. Y ella vomitó a sus habitantes. Y es interesante este texto porque vemos que el pecado siempre tiene consecuencias, consecuencias personales, familiares, sociales y en la naturaleza misma. Impresionante cómo se ve reflejado en todas las áreas. Alguna vez hemos hablado del caso de lo que es la isla de la Española, donde está República Dominicana de Haití, y vemos Haití que se dedica a prácticas ocultistas y que la tierra es igual de árida, que no se da absolutamente nada, no produce absolutamente nada, y la gente lo único que busca es practicar el pecado. Y eso es un tema que hemos visto y es en la actualidad, lo tenemos muy cerca, pero hay muchos eh, terrenos o naciones o hasta continentes que son reflejo de esto que el Señor habla, cómo se contamina absolutamente todo a raíz del pecado. Y el Señor precisamente sacó a poblaciones enteras precisamente por causa de ese pecado de la misma tierra prometida desde antes que el pueblo de Israel estuviera allí. Parte de eso todavía quedan vestigios, lo que es Sodoma y Gomorra, donde está el Mar Muerto, donde no se produce absolutamente nada. Y a esto es lo que se refiere un poco la palabra en este punto. El versículo 26 y 28 dice, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ellos los vomitarán como vómito a las naciones que habitaron antes que ustedes. Y es interesante, ahorita estudiando ese tema, cómo el Señor mueve sus fichas y hace ver precisamente eh, la gente que ocupaba estos territorios antes, el territorio de Israel, antes que precisamente los hebreos vivieran allí, y precisamente los vomitó de esta tierra. Y esta gente precisamente tiene que ver con la tribu de los amorreos, como dice Génesis 15:16. Dice, 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Y los amorreos es una civilización muy interesante que en los libros de historia, en internet, hay varios videos muy llamativos de lo que es estas tierras y fueron constantes enemigos también del pueblo de Israel y que llegaron a ocupar esta región que está al oeste de la Tierra Prometida, básicamente donde estaban estos hombres fuertes, gigantes, tienen que ver con estas tribus, eran gente bastante fuerte y se supone que de ahí vienen eh, estos gigantes también. Y estos hombres fueron los que precisamente emigraron después por su pecado, por todo lo que el Señor los vomitó, como dice, de la tierra,
y fueron a ubicarse en la tierra misma Babilonia. Y como les decía, curiosamente, allí es donde el Señor los manda, donde este pueblo que habían sido vomitado de esta misma tierra y que quedaron en forma indefinida, se puede decir, en esta región de Babilonia, fueron parte de este imperio. Así que hacia allá los manda otra vez el Señor por causa del pecado. Así que casi que los llevó por la misma ruta que los amorreos, donde fueron a parar los amorreos a este lugar de Babilonia. Así que vuelve y se repite la historia nuevamente desde los tiempos más remotos de la humanidad. Y ahora vamos a mirar exactamente, entrar en el tema de Jeremías 2:3. Ya estamos puestos en contexto de lo que pasó. Ahora vamos a mirar la profecía de lo que el Señor, por qué los manda a este lugar. Ya sabemos que es a causa del pecado, que la tierra los vomita de este lugar. No podía permitir el Señor que continuara allí contaminando su tierra prometida y los manda durante este periodo de 70 años a la tierra de estos mismos amorreos, parte de donde estaban los amorreos y donde es Babilonia, donde fue Babilonia, el imperio babilónico. Y vamos a mirar la causa de esto, Jeremías 2:13, y es un texto muy hermoso que podríamos quedarnos de pronto un buen rato hablando solamente de este texto, solamente voy a hacer una rápida explicación. Dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Solamente menciona esos dos. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y cuando uno lee eso, precisamente uno dice, ¿a qué se refiere el Señor? ¿Por qué lo han abandonado y por qué hace esta alusión a la cisterna rotas? Y aquí precisamente encontraba esta imagen en internet y me pareció muy interesante. Sabemos lo que es una fuente de agua, algo que está en movimiento, que no tiene, lo provee la misma tierra, podríamos decirlo de esa manera, y se produce agua en forma natural, podríamos decirlo de esa manera, y no tiene un fin establecido, simplemente el nacimiento o la fuente va generando agua y no se sabe hasta dónde va a seguir fluyendo. Pero las cisternas como tal son creación del hombre, donde precisamente tratan de acumular el agua, pero sabemos que simplemente se va desvaneciendo, se va acabando, tiene un límite determinado esta cisterna, y es lo que básicamente sucede con los otros dioses. El hombre crea sus dioses, pero esa fuente de agua, esa fuente de vida, que es el fin y al cabo del agua, se va desapareciendo. Y si está rota, pues con mucho más rápido, mucho más razón, se va el agua y se desaparece. Y cuando viene la sequía, cuando viene la necesidad, pues esta cisterna no sirvió absolutamente nada. ¿Qué es preferible? ¿Tener una fuente en constante movimiento o una cisterna que prontamente queda vacía y que no sirve absolutamente nada, y mucho menos, como dice, si está rota? Esto habitualmente le ponían una cubierta de cal para mantener el agua ahí, pero pues si estaba con grietas rápidamente se iba esa agua, así que servía de poco. Y esto es básicamente lo que el hombre hace cuando crea sus propios dioses. Y esto es lo que el Señor se refiere con esta bella figura con la cual la gente estaba muy familiarizada y les cuenta precisamente que ese es el pecado que ellos hicieron. Lo cambiaron a él, la fuente de agua eterna, de agua viva, por una cisterna y además rota, que es la idolatría, que es hacer sus propios dioses que de nada sirven cuando se necesitan. Jeremías 3:8, vamos a mirar varios textos de Jeremías, el profeta de esta época. Dice, y vio también que yo había repudiado al apóstata de Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Son términos bastante fuertes lo que el Señor
habla aquí a través del profeta Jeremías y les pone el ejemplo precisamente de las tribus del norte. Ya había sido exiliados los del norte y como dice, se habían prostituido buscando otros dioses, fue el pueblo que más hizo este tipo de prácticas. Pero en vez de aprender esto, las tribus del sur de Judá terminaron haciendo lo mismo, algo que ya el Señor, como dice, se había divorciado de ellos eh, por causa de su infidelidad. Y ahora viene la infiel Judá a hacer lo mismo sin ningún tipo de temor hacia lo que ya les había acontecido. O sea que aparte de tener el ejemplo previo de las consecuencias de ese pecado, no les dio ningún temor de Dios, fueron todavía más descarados, podríamos decirlo de esa manera, que a pesar de ver las consecuencias del temor, terminaron repitiendo y haciendo lo mismo. Jeremías 3:1 dice, supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Palabras fuertes de parte del Señor para este pueblo infiel, este pueblo, como dice, que se ha prostituido, ella era su novia y se ha dado la, tiene la figura de la novia del Señor y esta se ha prostituido y por lo tanto no podrá volver a él de esa manera hasta que no sea completamente restaurada. Así que necesitaba un proceso de purificación esta mujer, esta nación, para volver a encontrarse con su Señor. Jeremías 3:6 dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Y empieza a describir precisamente en este texto que en todo lugar, habitualmente los templos que eran dedicados a los dioses foráneos los hacían en los lugares altos, en los montes, tratando de buscar, como de acercarse a Dios, esa es la figura que siempre ponen. Y dice que en todo lugar hacían ceremonias, templos para los dioses paganos. Como dicen, en todo lugar se buscó prostituir la prometida del Señor. Jeremías 3:14 dice, vuélvanse a mí, apóstatas, todavía les ruega, afirma el Señor, dice, porque yo soy su esposo. Y es muy bello como el Señor utiliza la figura del pacto matrimonial en toda la relación que ha tenido con el hombre y con su nación Israel y con su iglesia. Esa es la figura que siempre ha utilizado. Cada vez que estamos en una boda celebrando, recordamos toda esa relación que hay entre Dios y la humanidad, porque es la figura que Dios creó para que estemos siempre presentes y podamos comprender bien esa relación con Él. Y la figura que él utiliza precisamente, yo soy su esposo, yo soy el que le proveo, el que la protejo, el que la hago multiplicar también, el que hace esa función, le da fertilidad, le da vida a esta nación. Y él definitivamente es el esposo también de la iglesia y lo que ve, lo que está rogando a su mujer como una mujer infiel es que se vuelva a él y que entienda que él es su verdadero esposo y no se puede casar con nadie más. Jeremías 6:15 dice, ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Todavía les pregunta, o sea, ¿ha tenido algo de vergüenza lo que han hecho después de que han sido tan infieles a Dios? Dice, no, no se han avergonzado de nada, no saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigues serán derribados, dice el Señor. Y es todavía más doloroso esto que me dice que la mujer infiel ni siquiera se avergüence de su pecado, ni siquiera tenga la menor remordimiento, la mejor, que ni siquiera se pone sonrojada, como dice en otra versión, ni siquiera, como digo, se pone colorada.
así a este título, a este grado llegó la desvergonzada de Israel frente al Señor. Y todavía describe un poco más gráfico lo lo que hace este, este pueblo. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Y sabemos lo que es una punta de diamante, cómo se graba y cómo se mete en ese corazón tan duro que ha tenido. Y eso, de esa forma, describe el pecado de este pueblo. O sea, ellos están arraigados al pecado y adoraban a esta diosa Aserá, que, como dice, tiene que ver con este mismo pueblo de los amorreos. Y estamos hablando que han pasado cientos de años desde que el Señor los sacó de esta tierra y las prácticas vuelven y se repiten. Y es interesante, como vemos, cómo esta gente vuelve a buscar a, a estas figuras, a estas cosas hechas por hombres para adorar. Después de que cada vez que uno analiza esto y ve cómo es posible que la gente, después de haber visto todas las grandes maravillas que Dios hizo con ellos, cómo los sacó de la esclavitud, cómo les proveyó, cómo los cuidó, cómo veló por ellos, terminan adorando a unas figuras de piedra. Y las adoraban, las alababan y llegaron a hacer cosas abominables que ahorita vamos a mirar. Y vemos cómo entra la figura de la mujer desde la antigüedad eh, a buscar como forma de adoración. Esto precisamente había venido de estos zonas donde estaba el paraíso terrenal, que después, como vemos, cayó en pecado. De allí está toda la zona de Babel, precisamente la Torre de Babel. Y estas, desde los principios de la humanidad, empezaron a adorar a la mujer como tal, y esta era una figura que pasó por muchos siglos, la diosa Aserá. Y bueno, ya después hablaremos de lo que hoy también tiene que ver con esto en los días actuales. Jeremías 6:10 nos dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Qué tristeza es para un esposo, podemos hablarle a su esposa o a su esposa o a la esposa infiel que ni siquiera desee ni siquiera escucharlo, ni siquiera le repugna las palabras del esposo. ¿Hasta dónde llega ese fastidio, ese rechazo a quien ha sido fiel, a quien ha sido su protector, su proveedor, y y que le ha dado tantos tiempo de felicidad anterior? Llega el punto que ni siquiera quiere saber absolutamente nada de él. Y eso es lo que Dios precisamente tiene que darles un tratamiento de una disciplina bastante severa. Pero creo que siempre hasta la corrección es menos severa del daño, se puede decir, o de las cosas tan abominables que llegó a ser este pueblo completamente idólatra. Así que vemos como tal que el grave pecado, que lo que Dios siempre ha detestado de la idolatría, es lo que más ha condenado a través también de la historia, y creo que ningún pueblo como este lo provocó tanto después de haberle dado tantas manifestaciones de amor hacia este pueblo. Definitivamente terminaron enfocados en la idolatría, que es el tema que hoy vamos a ver, o estamos viendo. Jeremías 1:16 dice, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado. Dice, han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Y como les decía, es impresionante, el Señor pues ya se le llenó la copa, dictó sentencia por ese abandono, eh, que definitivamente ellos quemaban incienso, que era una forma de adoración,
y que simplemente adoraban las mismas obras de sus manos. ¿Cuántos hoy en día precisamente adoran las cosas materiales en muchos aspectos, cosas que el mismo hombre hace y que creen de alguna manera que esas cosas hechas por las manos del hombre pueden ser superiores al que ha creado absolutamente todo en nuestro planeta y fuera de nuestro planeta, el Señor de señores? Pero eso fue lo que hizo su propio pueblo. Jeremías 10, 14, 15 nos dice: la humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. Y creo que es muy claro el Señor en eso, como dice, los propios que hacen todas estas figuras que la gente adora hoy en día, pues saben que son hechas por ellas y que no tienen ningún poder. Ellos mismos se burlan, se ríen de que la gente tenga fe en estas figuras, en estos monumentos, en estas imágenes que hacen. eh, y pues simplemente son cosas materiales que van a desaparecer, que rápidamente se caen, se quiebran y no sirven absolutamente de nada. Así que el Señor les dice, es impresionante que puedan tener fe en esas cosas materiales. Jeremías 2:28 dice: ¿dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienen tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. De alguna forma le está diciendo en forma eh, un poco burlona, un poco sarcástica, porque, era cierto, era en cada ciudad tenían su propio Dios, como hoy lo vemos, hay santos y vírgenes que tienen el nombre de cada ciudad, o sea, cada lugar le ponen su nombre, y uno dice, bueno, es increíble que la gente todavía acuda en medio de las desgracias cuando no les van a solucionar absolutamente nada. Así que esto pasaba en Judá de esta manera, que la gente en toda la ciudad tenía un Dios diferente, en el cual ponía su esperanza. Jeremías 11:13 dice: tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades, erigiste tantos altares como calles ahí en Jerusalén, altares para quemar incienso a Baal, para vergüenza tuya. Así que vuelve y nos confirma eso. Como dice, había más dioses que calles dentro de la ciudad de Judá. Jeremías 7:25 dice: desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Ellos no podían quejarse de que Dios no les hubiera advertido. A través de toda la historia, Dios siempre ha mandado personas, seres humanos, como cada uno de nosotros, para hablarle la verdad a la gente, para llevarle el mensaje de arrepentimiento. Eso fue lo que hicieron todos los profetas, con todas las advertencias de lo que les podía pasar, con ejemplos, como digo, a través de las otras tribus, de los otros pueblos. Siempre tuvieron ejemplos de lo que les podía pasar. ¿Y cómo sería, como dice, su descaro? Que a pesar de todo esto, lo que terminaban era agrediendo a los profetas y agrediendo a los hombres de Dios, como hoy todavía sucede. Así que la gente no puede tener excusa cuando sea llevada a juicio y se les dicte sentencia, porque advertencias tuvieron. Jeremías 5, 12, 13 dice: ellos han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe. Ningún mal vendrá sobre nosotros, no sufriremos guerra ni hambre. Los profetas son como el viento, la palabra del Señor no está en ellos, y que así les suceda. Entonces, como vemos, es triste, como dice aquí la palabra,
lo que llegan a hablar en contra de los profetas, en contra de Dios, pero muchos ni siquiera reconocen que haya Dios, son agnósticos, tratan de negar la existencia de Dios, y uno dice, increíble que el propio pueblo de Dios, que fue el que tuvo las manifestaciones más evidentes de su gloria, de su poder, de su grandeza, pueda negar eso. ¿Hasta dónde llega la dureza del ser humano? ¿Hasta dónde llega la vanidad de su pueblo, confiando en sí mismo, confiando en las cosas que Dios le ha permitido conocer o crear, o le da la habilidad de crear? Pero ese es el ser humano y hoy lo vemos, estamos rodeados de eso por todo lado, de la que la gente prefiere negar a Dios o creer más bien en las cosas creadas. Y por eso el Señor le da tres prohibiciones a Jeremías, que tienen que ver con cosas que socialmente eran frecuentes o eran muy vistas dentro del pueblo de Israel, para demostrarles de alguna manera lo que el Señor sentía y que los iba a dejar pasar. Vamos a mirar rápidamente las tres prohibiciones que el Señor le da a Jeremías en forma específica para que reaccione ante su pueblo. Jeremías 12:4 le dice, 16:2 al 4, perdón. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que le han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país. Morirán de enfermedades horribles, nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Y es tremenda prohibición. El creador de la familia, la base de la sociedad, la bendición más grande que cualquier ser humano pueda tener, que es poder tener hijos, de hacer una familia. El Señor le está diciendo precisamente al profeta, ¿sabes qué? No tengas hijos, no te cases, no crees familia. Va a ser tan fuerte la desgracia que se viene que no quiero que pases por ese dolor. Todos los niños que van a nacer van a morir de graves enfermedades, no los van a poder ni enterrar, se los van a comer las aves del cielo. Así que se puede decir, echó para atrás su misma orden, que era multiplíquense y habiten la tierra. Aquí le está diciendo, no quiero que tus descendientes, tu generación, tu próxima generación pase por esto. ¿Cómo será de terrible lo que se venía, que le da la instrucción a Jeremías de que no vaya a tener hijos? Y obedientemente Jeremías hizo caso a lo que el Señor dijo que hiciera, o más bien que dijo que no hiciera. Así que fue la primera prohibición que le dio a Jeremías. Vamos a mirar la segunda, en el versículo 5. Le dice, así dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles, porque este pueblo le ha retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. En este país morirán grandes y pequeños, nadie llorará por ellos, ni los sepultará, nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por ellos. Nadie ofrecerá un banquete fúnebre a los que están de duelo, para consolarlos por el muerto, ni a nadie se le dará beber la copa del consuelo, aun cuando quien haya muerto sea su padre o su madre. Ya es una desgracia tener la muerte de un familiar, la muerte de un hijo, la muerte de un padre, una madre, pero todavía más desgracia es que el Señor no permita ni siquiera que se consuele. O sea, sobre el dolor, aleja el Señor, como dice, su paz, su amor, su compasión del propio pueblo. Dios es nuestro consolador, y así se identifica el Espíritu Santo, el que nos da consuelo, el que nos da paz en medio de la desgracia. Y el Señor ni siquiera le permite al profeta que no consuelen a nadie, o sea, que tienen que aguantarse el dolor
sin la presencia del Señor. Y cosa terrible es eso para cualquier ser humano, pero tenía que hacerse de esta manera por causa de su pecado. Y después le da la siguiente prohibición: no entres en una casa donde haya una celebración ni te sientes con ellos a comer y beber, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner fin en este lugar a toda expresión de alegría y de regocijo y al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días y ustedes lo verán. Y creo que no hay nada más emocionante, más satisfactorio que las fiestas de boda. Siempre ha sido así, donde la gente se goza hasta el amanecer, donde todas las familias se divierten. Y precisamente el Señor le dice: yo no voy a estar ni siquiera en las celebraciones, no me gozo con su gozo, no, no vas tú a participar de esas cosas, porque no hay nada de qué alegrarse, no hay motivo. Como dice, todo lo que suceda va a ser de desgracia y no hay posibilidad de que nadie se regocije ni que nadie se divierta en lo más mínimo, porque tal viene la desgracia para este pueblo. Así que, como dice, la sentencia es bastante fuerte, bastante dolorosa, todo lo que se viene para su pueblo amado. Y en el versículo 10, Jeremías 16:10 dice: cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán: ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Y aquí vemos un pueblo que tiene encallecido su corazón, un pueblo que ni siquiera se da cuenta de su propio pecado y que van a preguntar qué fue lo que hicimos. O sea, ni siquiera hay conciencia de lo que ha pasado. Y el Señor le dice: entonces le responderás: esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses y los sirvieron y los adoraron. Pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. Por eso los voy a arrojar de esta tierra, a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron, y allí servirán a otros dioses día y noche, y no les tendré clemencia. Esa fue la sentencia de parte del Señor sobre este pueblo. Y es tremenda, tremenda cosa lo que tuvo que pasar este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Él, el pueblo que los había liberado, el pueblo que tantas y tantas veces lo protegió y le dio tantas victorias. Hoy, o en este momento de la historia, el Señor definitivamente los va a disciplinar en forma contundente para que vuelvan su mirada a Él y lo deseen a Él. Así como dice lo que pasa cuando hay una infidelidad en el matrimonio, es dejarlo que vaya, que sufra, y como digo, tienen que aguantarse absolutamente todo lo que le venga como consecuencia de su pecado. Miremos lo que dice Jeremías 19:10-12, otra instrucción de parte del Señor, bastante interesante. Dice: rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso: voy a hacer pedazos a esta nación y a esta ciudad, como quien hace pedazos un cántaro del alfarero, que ya no se podrá reparar, y a falta de otro lugar enterrarán sus muertos en Tofet. Así haré con este lugar y con sus habitantes, afirma el Señor. Esa ciudad quedará tal como quedó Tofet. Y aquí vemos básicamente en el mapa, en la figura donde está Tofet en la actualidad, el valle de Geneón o Jena, que básicamente es la figura del propio infierno. Dicen que allí, en este lugar, era donde básicamente se quemaban eh, todos los desperdicios del pueblo, del- de Jerusalén. Ese es básicamente donde se incineraba absolutamente todo, y era, pues imagínense el olor, todo lo que allí podía verse en este lugar. Dicen que allí también fue donde se ahorcó precisamente Judas, y básicamente representa
el desperdicio, lo que no sirve, el área de tinieblas donde siempre hay humo, y es lo que representa lo que es el infierno mismo. Así que la figura del Jejena o el Tofet que habla aquí en esta palabra es lo que representa el propio infierno. Y esto es lo que dice, es como aquí ven que es el lugar más maldito que puede haber en la tierra de Israel, es esta área, eh, así se ha conocido a través de la historia, y dice, allí va a quedar esta tierra como ese Tofet, como un cántaro completamente roto, así voy a romper a Judá. Jeremías 19:9 dice, ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan contra ustedes, haré que coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí. El canibalismo llegó a darse, fue tanto el hambre, como vemos en el castigo de este Señor, con el hambre de las pestes, que la gente se comía, se cocinaba a sus propios hijos, y esto lo confirman los libros de historia. Estoy leyendo un libro de historia muy interesante y describe toda esta época del pueblo de Israel, y está demostrado cómo hubo canibalismo dentro de su pueblo. Cosa terrible que lleguen a comerse, a matar a sus propios hijos para poderse satisfacer el hambre. Y a este grado llegó el pueblo del Señor. Jeremías 32:34 dice, colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así los profanaban. O sea que el propio templo de Dios, ellos ya lo venían profanando, colocando sus dioses dentro del mismo templo, utilizando los utensilios sagrados del Señor para sus propias prácticas de idolatría. Así que ya habían llegado al tope, al máximo, ya no les importaba absolutamente nada, se burlaban de Dios, hacían todo lo que Dios les había dicho que no podían hacer. Así que vemos que no es gratis toda esta reacción de parte del Señor. Ezequiel 22:4 dice, tú has hecho culpable por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que has fabricado, has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años, por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Como vemos aquí, ellos mismos se encargaron de quemar a sus hijos, entregar a sus hijos a los dioses. Cada cosa que el Señor les provoca o les permite que pase son cosas que ellos mismos han realizado anticipadamente. O sea, no hay nada de qué aterrarse, simplemente ahora lo reciben de parte del Señor, para hacerles ver el valor de cada cosa que ellos hicieron. Como ellos, si ellos hacían incienso a los dioses ajenos, Él los hacía pasar por el fuego también. Y así, muchas cosas que ellos hicieron en forma detestable ante los ojos del Señor, el Señor los castigó con esas mismas obras que ellos mismos habían inventado. Y hay un pasaje que me impresionó mucho, la forma que lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 16, que quiero compartirlo con ustedes para que veamos la forma que lo describe el Señor. En Ezequiel 16 dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente. Jerusalén, tú eres cananea, de origen de nacimiento. Tu padre era amorreo, de los que estamos hablando, y tu madre hitita. El día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, ni te bañaron, no te frotaron con sal, te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre.
Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Y se formaron tus senos y te brotó el vello pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometías e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste sus vestidos bordados y le ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante, les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel, lo afirma el Señor Omnipotente. Tomas también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones, inmolaste a mis hijos y los pasaste por el fuego, como ofrenda en honor de esos ídolos. En tus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. Ay de ti, afirma el Señor Omnipotente, para colmo de tus perversidades. Construiste prostíbulos en cada plaza, no hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. Qué mente tan depravada la tuya, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta, pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan en todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí era diferente de las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez. Al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos, a esto le has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes y expondré tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. No sé si quieren que siga, pero cada vez que uno sigue es impresionante a dónde llega toda esta descripción del pueblo amado de la novia del Señor. Así que, bueno, ahí les dejo esta para no alargarme mucho en el texto porque quiero eh,
compartirles un video que tiene que ver con este Valle de Genón y con todo lo que pasa en este momento de la historia. מכל מלכי יהודה היה זה מנשה שהשריש באופן העמוק ביותר את הפולחנים הזרים בממלכת יהודה. באכזריות רבה השליט מנשה בירושלים את פולחן הבעל והאשרה הכנעניים, את צבא השמיים האשורי ומגוון רחב של אלים נוספים. ויעש הרע בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויקם מזבחות לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל. וישתחו לכל צבא השמיים, ויעבוד אותם. נגע האלילות התפשט במהירות רבה ברחבי ממלכת יהודה, וחדר אל בתים רבים בירושלים. עדויות לכך, בדמות אלות פריון, פסלוני סוסים וחפצי פולחן נוספים, נתגלו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעיר דוד וירושלים הקדומה. אבל הפולחן האכזרי והנורא שבכולם היה ללא ספק זה שהגיע מעמון, פולחן המולך. אני נמצא בגבן הינום הגובל בירושלים הקדומה. כאן, במקום הפסטורלי הזה, התקיים טקס מחריד. הורים הביאו את ילדיהם הרכים לבמה שכהני המולך הקימו ממש במקום הזה. לקצב תופים רועשים, וככל הנראה בהשפעת משקאות משכרים, נסחפו המשתתפים לערפול חושים. צווחות הילדים הקטנים נבלעו לחלוטין ברעש והמולה שמסביב. ההורים ניגשו אל פסל המולך שהיה מלא בגחלים בוערות, והניחו את יקיריהם על ידיו הלוהטות. עדות מזעזעת לפולחן המולך נתגלתה במושבה הכנענית קרתגו שבצפון אפריקה. שם גילו הארכיאולוגים אלפי קערות חרס מהתקופה, ובהן עצמות ילדים חרוכות. התורה אסרה על פולחן המולך באיסור חמור ומכנה אותו תועבה. קורבן אדם שהיה נהוג בין עמי כנען עומד בניגוד מוחלט לערך קדושת החיים בתורה. לא לחינם מסתיים סיפור עקדת יצחק בספר בראשית עם הציווי המהדהד לדורות, אל תשלח ידך אל הנער. גבן הינום בו נערך הטקס המחריד היה לסמל השפל הרוחני והמוסרי שאליו שקע העם. בסוף ימי הבית הראשון יורד ירמיהו הנביא אל התופת בגבן הינום ומגנה בחריפות את הפולחן הנורא. ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. במצוות אלוהים מנפץ ירמיהו כד חרץ לאלפי רסיסים על סלי הוואדי. נבואת הזעם של ירמיהו מהדהדת על קירות הגיא. גורלה של ירושלים נחרץ. כה אמר אדוני צבאות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר, אשר לא יוכל להירפא עוד.